23 de julio de 2012. El Observatorio Solar Estéreo detecta una explosión de radiación y plasma extremadamente potente. Afortunadamente, sucede en el lado opuesto a la Tierra. La NASA anuncia que el fenómeno habría devuelto a la humanidad a la era preindustrial si hubiera pasado una semana antes. Esta es la crónica de un posible futuro de la humanidad basado en datos reales y testimonios de expertos internacionales. Un futuro que podemos evitar. Un periodo de alta actividad solar de 11 años llega a su fin. Los observatorios solares en órbita y las estaciones terrestres captan una nueva mancha solar en su zona ecuatorial. El Centro de Predicción de Clima Solar de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, el NOAA, sigue la evolución de la mancha mientras la estrella gira sobre su eje. Explota una tormenta solar de clase X. No se dirige a la Tierra. Su magnitud es grande, pero no fuera de lo común. Tormentas solares de diferente magnitud siguen produciéndose día tras día. La actividad solar es cada vez más violenta e inestable. NOAA no puede seguir la evolución de la mancha durante varios días por problemas en una de sus sondas espaciales, pero los astrofísicos siguen detectando erupciones con otros instrumentos. Cuando vuelven a ver la mancha, esta tiene el tamaño de 6 tierras. Un gran bucle de plasma comienza a crecer en su superficie. Los modelos de predicción de inteligencia artificial confirman que una tormenta solar de clase X se desatará en las próximas horas en dirección a la Tierra. No pueden establecer su potencia con seguridad, pero temen que será peligrosa. El bucle de plasma mide varios cientos de miles de kilómetros. Es el más grande jamás observado. En estos momentos está apuntando casi directamente a la Tierra. Los científicos dan la alarma. Los datos indican que la tormenta puede ser más grande que la observada en 2012, superando en potencia el evento Carrington de 1859. Puede ser un evento Miyake, un fenómeno que solo pasa cada 10.000 años. NOAA comunica a operadores de satélites, centros de datos y redes eléctricas que pueden enfrentarse a un evento catastrófico. Algunos centros de datos comienzan a desconectarse, un proceso complejo que dura varias horas. Miles de servicios de Internet dejan de funcionar. Los ingenieros de las compañías eléctricas valoran realizar apagones generales controlados para mitigar los posibles efectos de la tormenta. Sus directores ejecutivos debaten el efecto sobre el consumo y el caos que un apagón general puede traer a su negocio. Ni la Casa Blanca ni la Unión Europea toman la decisión de ordenar un apagón generalizado. Tampoco existe ningún mecanismo establecido para ejecutar una orden así. El aviso del NOAA es recogido por agencias de noticias y algunas páginas web especializadas. Los grandes medios lo relegan a sus páginas de ciencia. La tensión de la energía acumulada rompe el bucle de plasma, desatando una erupción sin precedentes en el registro moderno de la actividad solar. Una lengua de plasma comienza a crecer a miles de kilómetros por segundo, pero todavía no la podemos ver desde la Tierra. Observatorios espaciales y terrestres detectan la supererupción como un flash de una intensidad nunca vista. La emisión masiva de rayos X y gamma empuja la gran masa de protones del viento solar, acelerándola. Estas partículas de alta energía penetran violentamente en la atmósfera terrestre y llegan a la superficie como lo hicieron hace unos 9.200 años, la última tormenta solar de esta magnitud registrada por los paleoclimatólogos en los núcleos de hielo polares. La intensidad de bombardeo es tan grande en la cara de la Tierra expuesta al Sol que centros de datos, ordenadores personales y teléfonos portátiles comienzan a sufrir fallos cuando las partículas de alta energía chocan contra los electrones en procesadores y unidades de almacenamiento. Muchos se paran. Ficheros en bancos, hospitales y otros centros de datos civiles se corrompen y quedan inutilizados. Múltiples satélites civiles sufren fallos similares, cortando la comunicación con sus centros de control. La red GPS se mantiene activa gracias a su blindaje militar. La tripulación de la Estación Espacial Internacional realiza una evacuación de emergencia.
En el Sol, la lengua de plasma es tan grande que puede engullir 400 tierras. Una eyección coronal masiva se dirige directamente a nuestro planeta a casi 3.000 kilómetros por segundo. NOAA lanza un aviso de emergencia recomendando desconectar las redes eléctricas. La eyección llega a la atmósfera terrestre. La onda del choque del plasma comprime brutalmente el campo magnético en una gran cola que termina estallando cuando ya no puede contener la enorme energía acumulada. La energía ioniza la atmósfera y las auroras iluminan todo el planeta como si fuera de día. Un potente campo eléctrico geomagnético se extiende por toda la superficie terrestre, creando una gigantesca corriente continua que pasa a los transformadores por sus tomas de tierra y sobrecarga las redes de alta tensión de todo el mundo. Los transformadores de alta tensión comienzan a estallar e incendiarse en masa, incluso aquellos que estaban desconectados de la red. Cumpliendo con los análisis del Pentágono publicados unos años antes, los daños inutilizan las redes de distribución eléctrica en todo el mundo. En el mar, las estaciones de repetición de la red global de cables de comunicación transoceánicos sufren el mismo destino que los transformadores. La red Internet global cae. En el espacio, solo algunos satélites de comunicación con blindaje militar siguen funcionando. Los receptores de GPS civiles dejan de funcionar. La brutal actividad geomagnética afecta a otros sistemas de defensa, inutilizando la capacidad de alerta temprana de las potencias nucleares. Pero el mayor problema es la red eléctrica. Su colapso total inicia una caída en cascada de todas las infraestructuras sin excepción. Varios accidentes aéreos se suceden por todo el globo. Muchos aviones en vuelo sufren daños en sus sistemas electrónicos, perdiendo sistemas de navegación y comunicación. Los principales centros de control aéreo, sistemas de aterrizaje y radares siguen funcionando gracias a generadores de emergencia diésel. Pocos aviones pueden utilizarlos. Los hospitales que cuentan con sistemas de emergencia llevan ya varios minutos operando exclusivamente con generadores. Otros dejan de funcionar porque sus generadores han quedado inutilizados por la tormenta. Miles de quirófanos tienen que cancelar operaciones y muchas neveras con reservas de plasma sanguíneo o medicamentos dejan de funcionar. Lo mismo sucede en otras infraestructuras críticas. Algunos generadores mantienen vivos los sistemas de distribución de agua potable en grandes ciudades y las bombas de agua que evitan que ciudades costeras como Nueva York o Ámsterdam se inunden. Las redes de comunicaciones, incluyendo las torres de telefonía y los proveedores de Internet por cable, dejan de funcionar. Las plantas eléctricas sufren graves daños y permanecen desconectadas de la red. Siguiendo protocolos estándar de seguridad, las centrales nucleares comienzan a detener sus reactores. La tormenta también inutiliza cientos de miles de turbinas de viento, paneles solares y generadores hidráulicos. Sin red eléctrica, los frigoríficos dejan de enfriar en hogares de todo el mundo. Televisores, ordenadores y teléfonos móviles sufren daños en sus sistemas electrónicos. Solo las radios antiguas a pilas pueden escuchar señales de emergencia que hablan de un apagón generalizado. Algunos habitantes de grandes centros urbanos comienzan a abandonar las ciudades. Las calles se colapsan ante la falta de semáforos. La policía está trabajando con bomberos y otros servicios de emergencia en incendios de subestaciones eléctricas y otros accidentes. En estos momentos, la mayoría de las personas asiste al evento con una mezcla de estupefacción, temor contenido y fascinación. En el cielo, las auroras siguen siendo espectaculares mientras el plasma solar continúa llegando a la Tierra. La mayoría de grandes generadores comienzan a dejar de funcionar a las 8 horas, cuando se agota el combustible. Los proveedores no pueden seguir facilitando carburante porque no hay electricidad para usar las bombas de los depósitos. Uno a uno, hospitales de todo el mundo se quedan sin electricidad. El plasma sanguíneo y cualquier medicina que necesite refrigeración comienza a corromperse. Poco a poco, las emergencias se colapsan. No se pueden usar los quirófanos y los sistemas electrónicos vitales en unidades de cuidados intensivos dejan de funcionar. Cientos de miles de personas en estado crítico o con respiración asistida mueren en todo el mundo. Si no se recupera la electricidad pronto, unos 2 millones de personas que utilizan máquinas de diálisis para varias enfermedades les seguirán en poco tiempo. El personal de emergencia ya no puede usar desfibriladores para resucitación cardíaca ni usar ningún otro instrumento eléctrico. Los sistemas de distribución hidráulicos dejan de funcionar, dejando sin agua potable a miles de millones de ciudadanos.
Solo aquellos que han hecho acopio en bañeras, cubos o botellas tendrán reservas durante unos días más. Tampoco se pueden usar los inodoros y los sistemas de tratamientos de aguas fecales se paran. Cunde el pánico en las ciudades de todo el planeta. Los gobiernos locales se comunican utilizando sistemas de megafonía y realizando llamamientos a la calma. Los frigoríficos llevan más de un día apagados y los alimentos frescos se pudren en zonas cálidas y templadas. Millones de personas se lanzan a los supermercados a hacer acopio de comida seca o enlatada. Con todos los sistemas electrónicos inutilizados, las cajas registradoras y las terminales de tarjetas no funcionan. La única forma de pago es el dinero en metálico. Comienzan los robos y saqueos. A gran escala, la mayoría de los sistemas para la distribución industrial de alimentos llevan horas inutilizados. Millones de toneladas de verduras, fruta, leche, pescado y carne se pudren en cámaras frigoríficas y almacenes sin distribución posible. Todas las rutas de transporte internacionales han sido clausuradas. No se pueden realizar pagos electrónicos y la falla de sistemas de control informático y GPS impiden cualquier operación logística. Las compañías eléctricas de todo el mundo intentan restablecer el suministro, pero la gran mayoría de los grandes transformadores no se pueden arreglar. Hacen falta nuevas unidades. Antes de la erupción, el tiempo de espera desde la realización de un pedido de un transformador de alta tensión hasta su entrega era de unos 2 años. Ahora es imposible obtener uno. Muchas de las fábricas están en China, que han cerrado sus fronteras y declarado la ley marcial. Otros países productores hacen lo mismo. Las estimaciones de los expertos es que en el mejor de los casos puede pasar más de una década antes de que las redes comiencen a recuperarse. La violencia se incrementa. La situación supera a los servicios del orden locales en todo el mundo. Con los supermercados vacíos, los saqueos a grandes almacenes se suceden. El pánico en las ciudades es generalizado. Miles de personas, sobre todo ancianos y los más débiles, mueren en los estallidos de violencia. Gobiernos de todo el mundo despliegan fuerzas militares en los centros urbanos. Las comunicaciones se realizan usando viejos equipos de radio. Se reparten raciones de emergencia y agua potable. En el campo se establecen campamentos de refugiados para aquellos que han huido de las metrópolis. La escalada de violencia continúa sin control. La anarquía reina en las zonas urbanas. Los grandes hospitales están colapsados. El flujo de personas que escapa de las ciudades a las zonas rurales se dispara. Sin información sobre el colapso a largo plazo, otros muchos se mantienen en sus casas esperando inútilmente a que la solución llegue pronto. En las zonas rurales, la situación es mejor. En los núcleos más pequeños, donde las personas cuentan con medios de producción propia, el impacto del apagón generalizado es menor que en las ciudades. La vida se detiene y se vuelve a un ritmo preindustrial. Es una paz relativa que no durará demasiado. La migración masiva desde las urbes dará lugar a múltiples conflictos en las próximas semanas y meses. En solo 3 días, la caída de la red energética mundial ha hecho caer a la civilización industrial y la era de la información. En el cielo ya no se ven las auroras. Casi todas las redes eléctricas de todo el planeta siguen sin recuperarse. La fabricación de nuevos transformadores de alta tensión es muy lenta. China mantiene sus fronteras cerradas y reserva toda la producción para la instalación en su territorio. Las eléctricas estadounidenses, ahora bajo control gubernamental, han podido instalar algunas unidades de reserva, pero las grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles permanecen oscuras y abandonadas como la mayoría de las metrópolis a escala mundial. La situación en todos los países occidentales es la misma. Las sociedades menos desarrolladas son las que menos notan los efectos de la tormenta. Durante los 2 últimos años, el índice de mortalidad se ha disparado por la falta de hospitales y el colapso de la industria farmacéutica. Cientos de millones de urbanitas han muerto por infecciones y hambrunas debido a la falta de medicinas, alimentos y agua potable. El resto de las industrias siguen paradas. Las pocas instalaciones tecnológicas que sobrevivieron la tormenta dejan de funcionar ante la imposibilidad de recibir componentes para su reparación. Esto afecta también a los equipos de los ejércitos y los cuerpos de seguridad, que ven cómo su capacidad operativa disminuye radicalmente.
Las estructuras de los estados se han debilitado y en algunos países han desaparecido casi por completo, mientras otros, como China, siguen manteniendo un control precario en algunas zonas. La población queda abandonada a su propia suerte. Cientos de millones de personas se organizan por iniciativa propia en zonas rurales, donde los conflictos para obtener recursos se suceden. Como los expertos advirtieron hace años, la civilización sigue sumergida en el caos. Pasarán décadas antes de que comience la recuperación y emerja un nuevo orden mundial. Afortunadamente, podemos deshacer este futuro distópico si tomamos las medidas necesarias hoy. El gobierno chino inicia un programa para estudiar cómo hacer que su red eléctrica sea resistente a tormentas solares de la magnitud del evento Miyake. Un nuevo informe del Pentágono sobre los posibles efectos de una supererupción establece la actividad solar extrema como un riesgo crítico para la seguridad nacional. El informe dicta recomendaciones para blindar los sistemas militares y civiles contra estos eventos. Un análisis del Departamento de Energía de los Estados Unidos dictamina que las compañías eléctricas deben tomar medidas urgentes para prepararse contra tormentas solares de tipo Carrington y Miyake. Las compañías se oponen, pero el dictamen del Pentágono y varias instituciones científicas termina por imponerse. La Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos aprueban una ley para la defensa solar. Para ello, aprueban nuevas misiones espaciales en coordinación con sus socios internacionales. Nuevos observatorios solares cubrirán el Sol desde todos los ángulos. La infraestructura servirá para desarrollar un sistema preciso de predicción y alerta temprana. Estados Unidos invierte $1 billón en el desarrollo e instalación de capacitadores neutrales en las tomas de tierra de los transformadores de alta tensión de todas las redes eléctricas norteamericanas. Durante los próximos meses, también se instalarán en los repetidores de los cables oceánicos. Simultáneamente, los norteamericanos crean una reserva estratégica de transformadores. La tercera medida es la mejora de la arquitectura de la red eléctrica que fomenta la creación de redes independientes que puedan operar por su cuenta con generación eléctrica local y sistemas de almacenamiento de energía. Operadores de satélites y proveedores de servicios de Internet deberán también invertir en el blindaje de sus equipos ante este tipo de eventos extremos. Finalmente, se establece un protocolo de actuación que permite que el Ejecutivo norteamericano ordene medidas de emergencia de acuerdo con el sistema de alerta temprana. Las medidas norteamericanas son imitadas por Europa, China y otros países. Bajo el auspicio de la ONU, la comunidad internacional firma un acuerdo para la prevención conjunta de los efectos de una tormenta solar extrema. Es un fenómeno natural inevitable con graves consecuencias que podemos evitar.